Bueno, voy a comenzar. No somos la misma cantidad, pero se nos va pasando el tiempo, si no. A ver si les puedo compartir la pantalla completa. Bueno, por las dudas, si alguien no ve, si no se está viendo, me avisan con un audio. Lo que Profe, vamos se a ve. ver ahora es, vamos a hablar sobre Internet. Em, Está basado en lo que tanto el apunte que les voy a dejar como esta diapositiva que van a ver en este libro, que se llama El libro de Internet, de Douglas Comer, bueno, que fue un libro muy difundido, muy bueno, divulgación general, digamos, sobre Internet, ¿no? Está muy bueno leerlo, en la biblioteca hay muchos ejemplares, así que ahí lo pueden ver bien. Bueno, Comer empieza comparando, digamos, cómo digamos, empezó las comunicaciones. El auge de la comunicación empezó con la telefonía, ¿no? Pero en ese momento todo era analógico, digamos, porque la telefonía utilizaba, digamos, el sonido, hacía como una analogía en la señal eléctrica, viajaba a través de un cable, llevaba y a través de una bocina volvía a reproducir esa oscilación eléctrica en el destino, digamos, ¿no? Y así funcionaba, o sea que era analógico, no era digital. Eso tenía muchos problemas, digamos. Eh, lo analógico, lo digital es digamos, como una competencia donde parece que lo digital lo va venciendo en el día de hoy, en el presente nuestro. Eh, y lo digital, lo que tuvo, la innovación que tuvo fue que pudo convertir imágenes, sonidos, textos, etcétera, a simplemente a números bits, que es lo que hemos ido aprendiendo en esta materia, ¿no? Eh, con lo cual, cuando viaja, digamos, la información a través de un medio de comunicación, es relativamente simple, digamos, ¿no? No es como un sonido analógico, por ejemplo, que tiene muchas variaciones. Ahora, lo digital no es algo nuevo, es algo que ya existía. El código Morse, que ahí aparece dibujadito, eh, con sus letras y puntos, o con guiones y puntos, era un sistema que ya era usado, el telégrafo era usado. O sea, el telégrafo un telegrafista, una persona entrenada, digamos, para usar este código, podía transmitir rápidamente mensajes, pero bueno, uno tenía que ir a la oficina postal y ahí el telegrafista escribía el mensaje. O sea, no era que yo me podía comunicar directamente con alguien, tenía que utilizar a esta persona intermediaria, ¿no? Pero bueno, era un sistema digital. ¿Por qué digital? Porque usaba nada más que dos símbolos, puntos y raya. Bueno, el auge, digamos, de las computadoras, primero se produce el auge de las computadoras porque, como hemos visto, cuando empiezan las computadoras personales, Apple, IBM, en esa gran competencia, digamos, empiezan a producir a un precio asequible a las familias computadoras, y las computadoras llegan a muchos hogares en todo el mundo. Bueno, empieza a la misma vez la intención, digamos, de vincular esas computadoras entre sí, de poder comunicarse entre sí, de poderse enviar mensajes, relacionarse, y aparecen las redes LAN que hemos estudiado en la unidad anterior, ¿no? Pero ¿qué pasa con esas redes? Esas redes eran incompatibles, digamos. O sea, si vos tenías por ejemplo, comprabas una empresa, una red, o sea, comprabas las placas, las conexiones, qué sé yo, eran compatibles en esa red, pero si le comprabas a la marca a otro fabricante, ya no eran compatibles. Eran dos redes independientes y no las podías vincular. Porque en ese momento los que fabricaban redes como que trataban de imponer su propia marca y no compartía, digamos, los criterios con los cuales habían diseñado esas redes. Entonces, la situación es que había muchas redes y todas eran incompatibles entre sí. Eran como islas aisladas unas de otras, de redes que no se podían comunicar.
Eh, Ahí aparece, por ejemplo, Xerox. Xerox había, entre muchos que habían creado eh, normas y diseñado ingeniería para conectar las computadoras entre sí, para formar estas LAN, había creado una tecnología llamada Ethernet y que tuvo la feliz idea de regalársela a muchas universidades, digamos, se las regaló. Les regaló los derechos para que lo pudieran aprender, conocer y para que lo pudieran seguir desarrollando. Y eso, fíjense que, si ustedes se fijan en sus computadoras, todos tenemos una placa Ethernet. Y esto tiene mucho que ver con todo lo que vamos a ver ahora. Más o menos los años 1960, o sea, la década del 60, principio del 70, aparecen las WAN. Las WAN serían ya eh, computadoras, digamos, que están en distintas ciudades, estaban conectadas entre sí, pero eran distantes, digamos, ¿no? Estaban a lo mejor en ciudades de distintos estados, en el caso de Estados Unidos, ¿no? Eh, También pasaba lo mismo que pasaba con las LAN, había pocas WAN y todas eran compatibles entre sí, o sea, por un lado tenías muchas LAN, a lo mejor en la misma ciudad, y a su vez tenías pocas WAN y todas que no eran compatibles entre sí. Incluso había unos servicios que uno podía contratar, por ejemplo, conectarse a una WAN y te daban una especie, algo parecido al Internet, pero era solamente si vos estabas en esa empresa, digamos. O sea que, digamos que el mundo estaba como desconectado, digamos, ¿no? Bueno, ¿cómo es que surge la Internet? Y ya acá empezamos a lo que sería un raconto histórico, digamos, de cómo Internet va a nacer. Eh, Hay digamos, ya lo van a ver en algunos videos, yo les voy a dejar unos links para que vean, pero digamos, una de las razones por las cuales el ejército de Estados Unidos se interesa por las redes LAN, bueno, era porque, por un lado, también, al igual que le pasaba a muchas empresas, el ejército de Estados Unidos estaba, eh, digamos, se ubicaba en todo el espacio territorial del Estados Unidos, pero a su vez también en otras partes del mundo. Y en todas partes tenía computadoras LAN que no se podían conectar entre ellas. O sea, tenía el mismo problema que tenían las empresas. Pero, a la vez, después de la Segunda Guerra Mundial, crece una escalada, digamos, que se llamó Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, y el fantasma, digamos, de la guerra atómica empezó a tomar vida, digamos, como algo que podía ser real, que se podía llegar a dar, digamos, ¿no? Se habla de una tercera guerra mundial atómica. Entonces, una de las hipótesis que tenía el ejército de Estados Unidos era que, en caso de que las ciudades, digamos, fueran bombardeadas como bombas atómicas, lo primero que se iba a perder eran las comunicaciones. Entonces, ellos empezaron a pensar que podía ser factible, al haber tantas redes de computadora, ya había satélites de comunicaciones, ya estaba la red de telefonía madura, aprovechar todos esos sistemas para que si algunos caminos, digamos, algunas alternativas de comunicación se cortaban, pudieran usarse otras, ¿no? Entonces, con esa idea, digamos, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, que se llama abrevia ARPA, eh, empieza a financiar, digamos, investigaciones que estuvieran orientadas a conectar redes LAN que eran incompatibles entre sí, ¿no? Eh, Empieza a financiar ese tipo de investigaciones y, bueno, se empiezan a interesar, ya había privados que se interesaban y había universidades que se interesaban. Un primer prototipo de, de esa red, que era una red WAN en realidad, eh, era la ARPANET, que conectaba 4 computadoras de distintas universidades, la Universidad de California, eh, de Los Ángeles, otra de California que era de la Santa Bárbara, la de Stanford y la de Utah, ¿no? Esas 4 universidades estaban conectadas entre sí y fue sirvió como base para ir probando
este, distintas tecnologías, digamos, para poder vincular redes entre sí. Ahí nace los protocolos de comunicación. Un protocolo, bueno, ahora estamos muy acostumbrados a la palabra protocolo, todo el tiempo estamos hablando de los protocolos para cuidarnos por el coronavirus, pero en ese momento los protocolos, digamos, tenía más el sentido de los protocolos como se estipula, por ejemplo, cuando o sea, el presidente va a otro país, hay todo un protocolo que se sigue. Bueno, en esto pasa lo mismo, digamos. Cuando dos equipos, dos tecnologías, dos equipos, dos computadoras o dos sistemas tratan de comunicarse, siguen una serie de reglas, digamos, ¿no? Esas reglas constituyen el conjunto de esas reglas, una especie de lenguaje común entre las dos partes que tratan de comunicarse. Es igual que las personas. Nosotros, el protocolo nuestro sería el lenguaje, digamos. Solo para podernos entender, hablamos el mismo idioma, construimos la frase de una forma, seguimos una sintaxis y una semántica. Y los protocolos de comunicaciones hacen lo mismo, digamos. Entonces se empezó a desarrollar un protocolo de comunicación entre computadoras. Eso tiene toda una historia, digamos, no es... fíjense que ahí la diapositiva nombra el protocolo TCP/IP, que es el protocolo en el cual se funda a Internet, el cual ya voy a explicar más detalladamente. Pero fíjense que aparece también el sistema operativo Unix, un sistema operativo del que he nombrado antes, un sistema operativo multiusuario. La Universidad de Berkeley lo desarrolla ese sistema operativo y lo regala, lo difunde. Y ARPA le propone a esa universidad que incorpore dentro de Unix el TCP/IP, o sea, ese protocolo que servía para la Internet. Entonces muchas universidades empiezan a usar el protocolo, el TCP/IP, y lo van mejorando. Lo van mejorando y van haciendo lo que se llaman reportes. Se llaman request for comments, que es como una especie de abreviatura de palabras en inglés que quiere decir se esperan o se solicitan comentarios. O sea, cada vez que alguien desarrollaba un protocolo, decía, bueno, para tal comunicación hay que hacer esto, publicaba esas reglas y los demás tenían que comentar si estaba bien, estaba mal. Eh, bueno, casi toda la documentación del TCP/IP está en RESTquest, o sea, en estos comentarios, digamos, que esperan respuesta, ¿no? Y esto era fue de difusión pública, o sea que, al contrario de lo que pasaba con las redes LAN, el TCP fue difundido y fue liberado, digamos, a las universidades, incluso a las empresas privadas. O sea que cualquiera podía desarrollar una tecnología que utilizara ese protocolo. Bueno, la red, la ARPANET fue creciendo. Hacia 1983 ya tenía todas estas universidades conectadas, o sea, ya comunicaba el este y el oeste de Estados Unidos. Y más o menos 10 años después había crecido hasta 1.200.000 computadoras conectadas. Pero bueno, continuando con la reseña de cómo se fue conformando ese protocolo, ahí aparece, ¿no es cierto?, que la Universidad de California le incorpora el Unix, ese Unix difundido. Distintos departamentos van trabajando en el protocolo y lo van mejorando, hasta que más o menos en el año 85, el Fondo Nacional de Ciencia de Estados Unidos decide financiar una red más grande que el ARPANET, que pudiera conectar unas 100 universidades. Esa universidad que se llamó, como siempre se hacía, era como la abreviatura de las letras de la Fundación Nacional de Ciencia era NSF, se llamó NSFNet, ¿no? Que después la absorbe a ARPANET. Y esta fundación
llama, digamos así, a empresas, a quienes quisieran desarrollar una universidad, una UAN tan grande, y en esa convocatoria se unen tres empresas, una es IBM, que ya es bastante conocida para nosotros, MSI, que es una compañía de teléfonos, Estados Unidos, y Merck, que es una compañía que había hecho una red para escuelas tipo de secundaria, ¿no? Y bueno, esas tres empresas crean toda la infraestructura física de lo que sería la primera versión de una Internet en serio, digamos, por lo menos para Estados Unidos, digamos, ¿no? Y ahí es cuando ya empieza a crecer, digamos, cada vez redes LAN se pueden conectar, ¿no? Porque se pueden conectar y entonces la cantidad de computadoras conectadas a la Internet empieza a crecer exponencialmente, ¿no? Otra cosa que aprendimos ahora, ¿no? Con el COVID. O sea, exponencialmente cada año se duplicaba la cantidad de computadoras conectadas. Fíjense en que en el año 1993 ya había llegado a 1.200.000 computadoras y al año siguiente el doble. Eh, bueno, ese crecimiento eh, se aplacó recién en estos años, pero siempre fue así, fue creciendo. O sea, después les voy a mostrar algunos números. A la par, digamos, que esto ocurrió en Estados Unidos, en Europa también se creaba otra red similar, pero siempre aprendiendo de Estados Unidos, que también incorpora el TCP/IP, desde Estados Unidos lo reciben, y desarrollan una red llamada EBONE, o EBON, y después se unen, digamos, se unen con la de Estados Unidos. Entonces ya la red alcanza una dimensión mundial, ¿no? Y bueno, así fue creciendo con los años y ahora abarca todo el planeta, digamos, ¿no? Acá tiene una imagen, como hay cables submarinos tendidos en el fondo del mar y que conectan los continentes, digamos, ¿no? Son cables de fibra óptico bastante importantes, grandes, donde están permanentemente transmitiendo información. ¿Eh? Acá está la red de Europa, al principio ven, se comunicaban con Nueva York, era infraestructura mínima, pero en Europa ya había muchas ciudades que tenían acceso a, a la Internet. Bueno, ¿se acuerdan que vimos los protocolos, digamos, dentro de las redes LAN? Protocolos de cómo son los servicios, y en realidad la Internet, para cualquier persona que se conecte a Internet, es del tipo cliente-servidor. Es como que nosotros, el usuario se conecta, es un cliente, y hay como una especie de gran servidor que nos presta servicios, pero bueno, ese servidor en realidad por eso dice una nube, porque es inmaterial, digamos, y en realidad, como ustedes saben, son muchas computadoras que están prestando ese servicio, ¿no? Eh, bueno, ahora eh, nos queda pasar directamente a cuál es el protocolo TCP/IP, que es el que logra implementar esto, ¿no? Eh, Algunas cuestiones sobre Internet no está planificada, sino que va creciendo eh, permanentemente. Permanentemente, aparte, hay aportes individuales de la parte del mundo. Nosotros, digamos, cuando en realidad pagamos Internet, no le estamos pagando a alguien en particular, le estamos pagando a un terminal, a un nodo. Por ejemplo, yo le pago a Cablevisión, otro le pagará a Arnet, y digamos así, cada uno en la punta, digamos, en un nodo terminal de la gran Internet, hace un aporte económico en esa parte y a su vez esa empresa lo hará en otra parte, digamos, ¿no? O sea que no hay un único dueño de la Internet. Bueno, algunos de los componentes que tiene el Internet son los backbones, son esas líneas de comunicación de alta velocidad, esas que mostraba ahí, por ejemplo, esos cables de fibra óptica que están en el fondo del mar, bueno, que van uniendo hosts, ¿se acuerdan que son esas computadoras dedicadas? Este, los proveedores de servicios de Internet, como pueden ser las empresas que están acá en Río Cuarto, los routers, ¿se acuerdan que son esos
esos conectores, digamos, que conectan redes LAN que son incompatibles entre sí, de forma tal que la Internet es como una especie de nube, digamos, a la cual a través de modem o de router uno se puede conectar. Y la Internet te conecta con una backbone y, bueno, y vas llegando a los servidores donde vos o donde un usuario requiere información, ¿no? Y acá hay otra diapositiva que nos da idea. Fíjense que hasta hay conexiones que son satelitales, digamos, donde no hay posibilidad de conexión por cable. Bueno, una de las preguntas que uno se hace es cómo es posible que esto se pueda llevar a cabo, cómo es posible, digamos, de que computadoras que no son entre sí compatibles puedan trasladarse la información. Bueno, esto lo hace posible dos protocolos que en realidad se conocen con el nombre unido de TCP/IP, ¿no? El IP, que se llama el protocolo de Internet, es un protocolo que está dedicado a transmitir datos. O sea, las estrategias que usan para poder transmitir los datos eh, define, digamos, las reglas de conmutación de paquete de datos. ¿Qué es esto? Bueno, cuando uno quiere transmitir un archivo, ese archivo es dividido en pedacitos, digamos, ¿no? En varias partes. Cada parte se llama datagrama. Ese datagrama eh, tiene como distinta información, digamos, ¿no? Tiene la información de la dirección de origen, eh, la dirección de origen de la computadora donde sale el datagrama, la dirección de la computadora de destino a donde va el datagrama, el número de orden, porque como se subdivide el archivo en varios datagramas, hay uno que es el número 1, el 2, el 3, el 4, así hasta el n datagrama, y después están los datos propios del archivo que va a transmitir. Este datagrama, para salir de la red LAN donde está y pasar a otra, lo hacen en un router que tiene que tener el protocolo TCP. Lo que hace ese router es lo ensobra, se dice, o sea, lo envuelve, le agrega más información para que sea compatible con la próxima LAN a la cual va a pasar, ¿no? En dirección a la computadora de destino. Y así se va ensobrando y se va enviando. Cada computadora que está conectada a Internet tiene un número único, también llamado número IP. De tal modo que todas las computadoras es como si tuviéramos una única red en todo el mundo, donde cada una tiene su dirección y donde un datagrama puede ir de una punta a la otra, atravesando todas las redes LAN sin ningún problema, digamos. Por lo menos desde el punto de vista de la dirección y del origen y su destino, ¿no? Bueno, acá tiene una esquemita de cómo son los datagramas. Y el otro protocolo, que es el TCP, resuelve otros problemas, digamos. El IP no se da cuenta, por ejemplo, si uno manda un datagrama, empieza a viajar por el mundo y en alguna parte del camino se corta, o hay algún problema, supongamos que hay un cable y se corta el cable, supongamos que hay una computadora y se apaga, o hay un corte de luz, o como pasa mucho en los routers, cuando un router, por ejemplo, tiene que recibir información, lo tiene que reenviar a otro lado, tiene una cierta capacidad, supongamos que tiene capacidad de 10.000 datagramas por segundo. Y supongamos que está transmitiendo los 10.000 y le llegan 15.000. ¿Qué hace con los 5.000 de exceso? ¿Sí? Simplemente los descarta, digamos, no los reenvía. Entonces esos datagramas se perderían, digamos. Bueno, ahí es donde interviene el TCP. El TCP lo que hace es resolver los problemas de pérdida. Para ello, funciona así. Cuando un datagrama va a salir de una computadora, el TCP inicia un relojito que va contando el tiempo, un temporizador se llama, ¿no? y espera la respuesta de la computadora de destino. Si la computadora del otro lado le avisa que ya llegó el mensaje, bueno, para el reloj y ya no reenvía más datagrama. Si pasado el tiempo que había fijado, supongo, fijó una cierta cantidad de tiempo, pasado ese tiempo, no recibe respuesta de la otra computadora, considera
que el datagrama se ha perdido y lo vuelve a reenviar. Pero acá aparece una de las ventajas que tiene el TCP. TCP va ajustando el tiempo del temporizador de acuerdo al tráfico que hay en la red, de modo tal que si hay más demora o hay más tráfico, le da más tiempo, ¿sí? Si finalmente decide que digamos, no hay forma de comunicarse, por más que le dé más tiempo, bueno, reenvía los datagramas hacia otra computadora y empiezan a seguir otro camino distinto. Como resultado de esto, al final, en la computadora de destino empiezan a llegar datagramas, a veces duplicados, a veces desordenados, es decir, van llegando muchos datagramas, digamos, a lo mejor del mismo archivo, pero están duplicados o están desordenados. Bueno, entonces el TCP en la computadora de destino lo que hace es ordenar los datagramas, eliminar los duplicados y vuelve a formar el archivo original, digamos, ¿no? O sea, como pueden ver, entre el IP y el TCP se produce esta unión que permite la comunicación. De modo tal que la Internet no es otra cosa que un sistema de transmisión de información. No solamente está el TCP/IP como un protocolo, digamos, que permite transmitir la información, sino que hay otros protocolos. Lo que pasa es que el TCP/IP es el protocolo básico, fundamental, digamos. Los otros ya lo que permiten es implementar servicios. Pues acá hay una lista de otros protocolos que eh, que implementan Internet, como son el HTTP, que es el que usamos para las páginas web, el FTP, que es el que se usa para transmitir archivos, y más para correo electrónico. Bueno, acá no está el Telnet, por ejemplo. Telnet es una que se está usando mucho ahora, que es cuando vos controlás una computadora a distancia. El IRC, que es el chat. El IRC, por ejemplo, el que usa el WhatsApp. Bueno, Gopher y otros más que ya algunos han caído en desuso, ¿no? Bueno, acá UDP es otro protocolo que está, eh, que es parecido al TCP, pero es más simple, ¿no? Bueno, esto también tiene que ver con Internet, los servicios DNS. Vieron que una dirección IP generalmente es una clave numérica, tiene 4 números. Eh, Ahora, para nosotros es difícil, o sea, si tenemos que mandar buscar, por ejemplo, no sé, en un servidor, la página de la universidad, si nos tuviéramos que acordar los 4 números del servidor, sería un lío bárbaro. Entonces existen estos servidores de nombres, se llaman servidores de nombres, que lo que hacen es transformar el número en un texto. ¿Eh? Eh, por ejemplo, estaba anotado ahí el servidor de humanas, Universidad Nacional del Río Cuarto, la red educativa de la Argentina, ¿no? Y esto en realidad, si uno lo convirtiera en un número, son 4 números. Bueno, lo único que queda para decir que en Internet hay muchas cosas, además de los servicios, la gente que los usa. La lista de servicios, bueno, crece permanentemente, porque en realidad estos servicios se van implementando usando esos dos protocolos, ¿no? O sea, los protocolos van implementando los servicios, por lo tanto, siempre están creando servicios nuevos, digamos. Eh, Se proveen servicios de comunicación entre usuarios, servicios de tratamiento de información. Se distinguen servicios offline de los online. Algunos offline son el correo, correo, grupo de noticias, y online el chat, la teleconferencia, como estamos usando ahora, en este momento. Bueno, mundos virtuales ya después en clase lo suelo desarrollar, pero no tenemos más tiempo. Bueno, les recomiendo entonces que lean el apunte, y también les voy a pasar después una diapositiva donde van a poder ver más imágenes, digamos, de servicios que presta la Internet.
y que son implementados gracias al TCP/IP, ¿no? Bueno, sigo mostrando, en realidad estas son abreviaturas de algunos de los servicios que tengo. Lo que se puede hacer en Internet, algunos proveedores en nuestro medio, algunos hardware necesarios, ¿no? Bueno, esto sería todo entonces.